Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, mi Samel. Voy a hablar sobre qué es la angustia. La angustia es un estado emocional de intenso malestar, a menudo asociado con sentimientos de ansiedad, también con sentimientos de miedo y de desesperación, y que pueden manifestarse tanto de forma física como de manera psicológica. La angustia es la experiencia de un profundo sufrimiento psicológico, o sea que es algo mental, daros cuenta, es algo mental. Los síntomas son palpitaciones, sudoraciones, dificultad para respirar, opresión en el pecho, temblores, entre otras cosas. Y la persona que siente angustia tiene una sensación como de peligro inminente, como tienen miedo, desesperación, una sensación de pérdida de control, dificultad para concentrarse, etc. La angustia puede venir de diversas situaciones, como por ejemplo el estrés, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido o incluso puede aparecer sin ninguna causa aparente. A menudo se le confunde con la ansiedad, pero la angustia tiene síntomas físicos más prominentes y un origen más existencial. A la angustia también se le llama aflicción, congoja, ansiedad a veces. Es un temor opresivo sin causa precisa. La angustia emocional se caracteriza por paralizarnos, hacernos pensar situaciones catastróficas y causarnos un malestar físico. La angustia emocional es como un remolino que todo lo atrapa, nos aprisiona desde el interior, llenándonos de miedo, de ansiedad, de inquietud y de una tristeza indefinible. Existe un malestar psíquico y sus síntomas físicos pueden llegar a ser limitantes. De todos es conocido que vivimos en una sociedad de la ansiedad y de la angustia emocional. Y la causa de todo eso es la cultura del rendimiento, porque desde niños nos programaron pues para el éxito, para que fuéramos exitosos, para hacia una elevada solvencia económica en cualquier aspecto de nuestra vida. Además de esta presión de nuestro entorno, para que destacáramos y para que alcanzáramos los triunfos, pues también se nos introduce en una cultura de hacer muchas cosas a la vez y en poco tiempo, ¿no? Que es la ley como de la selva, donde no todos sobreviven ni todos se integran y quedan como atrapados en la opresión que produce el sufrimiento. Al igual que hablamos de la angustia, también están relacionados la tristeza y el sentimiento de culpa. La angustia emocional nos paraliza, es como un bloqueo ante la incertidumbre y hacia algo que no podemos controlar o prever, y surgen pensamientos catastróficos y desesperación. Por ejemplo, cuando se nos puede presentar una angustia, pues cuando voy a hacer un examen, que tengo que presentarme a un examen y empiezo a ponerme nerviosa, ¿verdad? Por ejemplo, tener que tomar una decisión importante, o por ejemplo, cuando estoy esperando un resultado de un examen o un resultado médico o un acontecimiento o la resolución para un puesto de trabajo o cualquier cosa que nos genere angustia. Existen personas como más predispuestas a experimentar la angustia, que suelen ser personas precisamente que tienen más posibilidades de ansiedad. La angustia trae síntomas físicos como por ejemplo los mareos, los problemas digestivos, la presión en el pecho, el cansancio, tensión muscular, etc. Ahora, me preguntáis, ¿cómo puedo tratar mi angustia emocional? ¿Qué puedo hacer para resolverla, verdad? Para que ya no tenga que tener ese síntoma, esa emoción.
Bueno, pues se puede hacer de varias formas y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a través del arte, a través de la pintura, de la escritura, escriben, canalizan su angustia y la liberan. Debemos saber que estamos obligados a convivir en una sociedad donde hay mucha incertidumbre y la incertidumbre es precisamente el detonante de la angustia emocional. Lo que hay que hacer es aprender a gestionar los vaivenes de esta sociedad en la que vivimos. Tenemos que aprender a manejar mejor lo imprevisible y a encarar con mayores recursos lo que yo no puedo controlar. Hay cosas que no dependen de mí y esas son las que debemos de aprender a aceptarlas cuando llegan, saber digerirlas y transformarlas siempre en algo positivo. Es importante aprender a manejar nuestra mente y nuestros pensamientos negativos y a manejar las emociones adversas que nos bloquean. Porque si nos damos cuenta, todas las emociones provienen siempre de pensamientos que son más bien negativos. Entonces, nuestra mente se dedica a fabricar pensamientos al cabo del día miles. Y esos pensamientos van en forma automática, piloto automático, van saliendo y suelen ser todos de escasez. Pensamientos de escasez, de miedo, de tristeza, de preocupación, etcétera. Entonces, claro, es muy importante aquí el poder aprender a manejar esos pensamientos, no dejar que esos pensamientos se instalen en mí y que me manejen en el día a día. O sea, porque van a aparecer, los pensamientos aparecen, van a aparecer siempre. Lo que pasa es la forma en la que yo los gestiono. Yo los tengo que observar y los tengo que dejar que se vayan, no me tengo que quedar con ellos. Y entonces ahí es donde es importante manejar nuestra mente, que nuestra mente no nos domine, sino que nosotros gestionemos dirigir nuestra mente, ordenarle a ella y saber manejarla. Nuestra mente es una herramienta, pero no dirige nuestra vida. Y eso es lo que debemos de nosotros tomar el mando y dirigir nuestra mente. Luego también con la introspección y el conocimiento de uno mismo, y si hace falta también pues con la ayuda de alguien con experiencia en estos temas para poder llegar a la raíz que causa esa angustia, ese malestar. También se trata de cambiar nuestra visión de la vida, nuestra perspectiva de lo que nos rodea, para sentirnos como más capacitados y más responsabilizados de nosotros mismos en un mundo siempre complejo y cambiante. También es importante eso, al ampliar nuestra visión y nuestra perspectiva, pues tenemos que saber que a veces no solamente lo nuestro es lo que vale, sino que a veces abrir la mente a nuevas formas de ver la vida, a nuevas perspectivas de otras personas que ven desde otro ángulo y me pueden aportar siempre su visión, ¿no? Luego, para superar la angustia es útil practicar, por ejemplo, la relajación, hacer respiraciones profundas por la nariz, hacerlo como si dijéramos respiración consciente, atenta, atendiendo a ese ritmo de la respiración, tomar aire, contar hasta 3, por ejemplo, luego retenerlo, contamos hasta 3 y después soltarlo, pero en 6 veces, de manera que se haga más despacio, ¿verdad? Esa atención plena a la respiración lo que nos hace es que al concentrarnos mientras respiramos, estamos desviando la atención de aquello que nos está preocupando. Al final es saber manejar la mente, saber utilizarla a mi favor. Entonces, pues eso, hacer respiraciones profundas, poner música relajante, realizar actividades que disfrutes, que te hagan sentirte bien, porque mientras estás haciendo algo que te gusta, te olvidas de tu mente, la vuelve a distraer y no está pensando en cosas que no tiene que pensar, porque una mente es como un niño pequeño que está inventando una travesura. Tengo que distraerla para tenerla ocupada en cosas que yo quiera. Y así yo manejo mi mente y no mi mente me maneje a mí.
También es importante hablar, sobre todo lo que te preocupa, hablar con alguien de confianza, porque al compartirlo se hace menos pesado. También puedes hablarlo contigo mismo, háblate ante el espejo o grábate un audio, te lo cuentas y luego lo escuchas, sacas todo fuera y es lo mejor que puedes hacer para sacar esas emociones que se quedan dentro y lo único que te pueden hacer es doler y llegar a generar una dolencia física. Al final, el hablar es el mejor de los medicamentos. Luego también, pues mantener hábitos saludables, como siempre sabemos, porque al final esto que tanto se habla de que tenemos que tener hábitos saludables, pero resulta que es que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a cuidar? Por lo tanto, tenemos que tener pues una buena alimentación, dormir bien, sin exageraciones, normal, pero cuidarse, hacer algo de ejercicio, ¿eh? Todo eso ayuda a nuestra salud mental y emocional. Y ya si por último la angustia persiste, pues buscar a alguien, una ayuda, ¿verdad? Con alguien que tenga experiencia para poder guiarte en este proceso, ¿eh? Entonces es importante aceptar la incertidumbre que la vida nos presenta y saber que no todo está bajo mi control, porque eso va a ayudar a reducir esa carga emocional. También es bueno no tomar bebidas excitantes, que todo eso lo único que hacen es acrecentar más el problema, ¿verdad? Y bueno, y ya para terminar, decir que cuando te sientes angustiado, pues eso, intenta distraerte pues con actividades que te ayuden a cambiar el enfoque. Un abrazo.